Hola, bienvenido a Que no te cuenten. Hoy te traigo un video acerca de un asesino en serie llamado Harold Frederick Shipman. Él fue un médico que se cree que asesinó a más de 200 pacientes. Fue acusado primero por 15 y conforme pasó el tiempo y las investigaciones se dieron cuenta de más víctimas. Shipman era un médico británico nacido en Nottingham el 14 de enero de 1947. Fue hijo de padres obreros y era el segundo de 4 hermanos. A diferencia de otros asesinos, Shipman no tuvo la infancia traumatizante. Pero ¿por qué se le atribuyen tantas muertes? Él era muy apegado a su madre, Vera, y ella a él. Vera tenía una preferencia hacia Harold y regularmente le decía que era superior a los demás, que era el mejor, tanto que él mismo se lo creyó. Su madre, padeciendo cáncer de pulmón, sufría dolores terribles que solo eran aliviados con las visitas de su doctor, inyectándole morfina para minorar el dolor. Cuando él tenía 17 años, desafortunadamente su madre falleció debido a esta enfermedad. Harold decidió estudiar en la Universidad de Medicina de Leeds y allí conoció a la que sería su mujer, Primrose Oxtoby. Ella quedó embarazada en el primer año de carrera y decidieron casarse, teniendo así 4 hijos. Shipman era un médico reconocido en su localidad por ser muy generoso, estar pendiente de sus pacientes, era un ciudadano reconocido por ser un excelente doctor y así toda su familia. Comenzó a trabajar en Pontefract General Infirmary en Pontefract como médico general, donde sus colegas cuentan que era un doctor que no sabía trabajar en equipo, que se molestaba incluso si las enfermeras administraban dosis a sus pacientes. Encima de todo esto, en 1975 se le encontró falsificando recetas de petidina para su propio uso. Obtuvo una multa de 600 libras y fue obligado a asistir a rehabilitación. Tras haberse comprobado que ningún paciente fue dañado por su adicción, él volvió a trabajar para el año de 1977 en el Centro Médico de Donnybrook, ubicado en Hyde, cerca de Manchester. Nadie se percataba de la alta mortalidad de sus pacientes. Solo él firmaba las actas de defunción, en la mayoría de los casos con la justificación que era una muerte natural o alguna enfermedad que el paciente no tenía. Al tener un comportamiento extraño con el paso del tiempo, él decidió abrir su propia clínica en el año de 1993, ahí mismo, en Hyde. Como mencionaba, tenía una reputación muy buena entre sus pacientes y en la apertura de su clínica aprovechó para llevarse a algunos de ellos. Él desarrolló su propio método en el cual visitaba a sus pacientes, ya fuese por una revisión, estudio de sangre o cualquier cosa, o incluso en su propia clínica, y curiosamente ellos terminaban muertos gracias a que el doctor Muerte, como así fue llamado, les inyectaba dosis fatales de morfina. En 1998, después de 5 años de la apertura de su clínica, alguien comenzó a notar algo raro. Fue la doctora Linda Reynolds. Ella trabajaba cerca del doctor e incluso visitó al coronel del distrito para informar de la alta mortalidad de los pacientes que en su mayoría eran mujeres mayores. Se abrió una investigación, pero en los meses posteriores no notaron nada extraño. Al no tener las suficientes pruebas, se llegó a la conclusión de que la doctora Reynolds estaba exagerando. Es muy extraña la manera en la que al fin fue descubierto, ya que cometió un terrible error. Pero se cree que fue con la intención de ser capturado, ya que no era su modus operandi y fue bastante obvio. La última víctima del Doctor Muerte fue Kathleen Grundy, una anciana exalcaldesa de Hyde, con una vida socialmente activa, muriendo el 24 de junio de 1998. La última persona que la vio fue el Dr. Shipman. Pero esto no fue lo que despertó la sospecha, sino que a la hija de Grundy, Angela Woodruff, se le notificó que su madre había cambiado el testamento, justificando que ella tenía una buena vida y le dejaba toda su herencia al Dr. Harold Shipman, siendo un testamento mecanografiado, bastante inusual, ya que Grundy hacía todo a mano. Angela no lo podía creer y lo denunció a la policía, exhumando así el cuerpo de Kathleen y se le encontraron grandes dosis de morfina. Él apelaba que sí había ido a verla, pero solo a tomarle una muestra de sangre, muestra que jamás fue encontrada. Finalmente lo arrestaron el 7 de septiembre de 1998. Cuando detuvieron a Harold Shipman,
tenía registrados en consulta cerca de 3.000 pacientes. Los agentes de inmediato se dieron cuenta de su arrogancia, incluso él mismo dijo que era un ser superior. Harold Shipman nunca admitió su culpabilidad. El 31 de enero del 2000 fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de 15 personas. Pero el horror no se detuvo aquí. Una investigación judicial abierta con posterioridad, gracias a los informes de policías y médicos y de testimonios de los familiares, revelaba que las víctimas ascendían al menos a 215, pudiendo alcanzar la cifra de 260 o más. El 13 de enero del 2004, Harold Shipman se suicidó ahorcándose en su celda. Palabras del secretario de Interior, David Plunkett: te despiertas y recibes una llamada diciéndote que Shipman se ha ahorcado y piensas, ¿es demasiado pronto para celebrar? Y entonces descubres que todo el mundo está muy molesto con él. Esto fue porque los familiares de las víctimas nunca pudieron saber los motivos de Shipman para arrebatarle la vida de sus seres queridos. Hay diversas teorías para explicar las acciones de este asesino en serie. Daños neurológicos ocasionados por su abuso de morfina, tal vez ira reprimida, la experiencia que vivió cuando su madre murió, el querer controlar y tener poder sobre las víctimas, o quizá una conmiseración malentendida hacia sus pacientes. No se sabe. Janet Smith fue la magistrada al frente del informe oficial de los asesinatos. Señaló que probablemente Shipman era sin más un adicto al crimen, pero él siempre mantuvo en silencio y en secreto sus perversos motivos. Hasta el último día de su vida decía que era inocente, aunque a su compañero de celda le confesó que pudo haber sido responsable de 58 asesinatos, pero por negligencia. Mi nombre es Paula Sampaio, espero que te haya gustado esta historia. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.